El Instituto de Investigación y Formación del PIT-CNT de Cuesta de Arte publicó la semana pasada un informe que anuncia que en 2023 hubo 100.000 personas más que recibieron salarios de 25.000 pesos o menos en comparación a 2019. Es por eso que, para hablar sobre este informe que realizaron y la situación en general en los últimos años, recibimos a Bruno Giametti, economista e integrante del Instituto Cuesta de Arte del PIT-CNT. Bruno, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Muchas gracias a vos. Bueno, primero que nada, hay unas cosas que creo que está bueno explicarlas, porque bueno, se habla mucho a veces de algunos conceptos que capaz que pensamos que entendemos y en realidad siempre está bueno ponerlos y explicarlos. Ustedes hablan de los salarios sumergidos de 2023. ¿A qué se refieren con salarios sumergidos en relación a qué? Sí, en realidad es un umbral que establecimos de manera más o menos arbitraria, porque en realidad no hay ninguna medida oficial que establezca que los 25.000 pesos son una canasta suficiente para determinado nivel de consumo. Esto viene de una historia un poco larga que lo voy a tratar de hacer breve, pero nosotros empezamos allá por 2010 a hacer un informe que le llamábamos los 10.000 pesistas, porque en aquel momento era una franja que entendíamos que era, digamos, adecuada para considerar los salarios sumergidos. Esto también viene incluso de un término que nació anteriormente, incluso en Europa, que se hablaba de los mil euristas, que serían en el marco de lo que fue la crisis de 2008 en Europa. Bueno, todo este tema de los salarios insuficientes se hablaba bastante y se entendía que una persona que ganaba menos de 1.000 euros en España, en Europa, estaba en una situación precaria. Y bueno, a partir de esto fue que creamos ese término de los 10.000 pesistas que, claro, a medida que pasa el tiempo, digamos, esa franja hay que irla ajustando en función del incremento de los precios. Y bueno, hoy más o menos lo que era un nivel de ingreso de 10.000 pesos en el año 2010, hace 14 años, hoy en términos reales de poder de compra, y también llevando un número redondo, porque si uno lo ajusta de forma exacta por inflación, le da un número que no es redondo, digamos, pero bueno, más o menos estamos hablando de un poder de compra similar a lo que eran 10.000 pesos en el 2010, los 25.000 pesos en el 2023. Y bueno, básicamente es eso lo que hacemos, ¿no? Y bueno, la comparación con 2019, en función de que en el 2019 nosotros considerábamos que ya había un problema en materia de salarios sumergidos. Había 450.000 ocupados que ganaban salarios que considerábamos sumergidos en aquel momento. Y bueno, ahora, a pesar de que hoy la economía es más productiva que hace 4 años, creció el PBI per cápita, no demasiado porque el crecimiento económico tampoco fue muy destacado en estos años. Tuvimos la pandemia, después la recuperación, 2023 que fue un año de bajo crecimiento, pero bueno, eso nos parece que es algo relevante a destacar, que es que a pesar de que la economía en 2023 creció respecto a 2019, ese crecimiento claramente no se derramó de forma equitativa en la sociedad, sino que más bien fue al revés, ¿no? La problemática de los salarios sumergidos se agudizó. En 2023 también el porcentaje de pobreza es más alto que en 2019 y bueno, aumentó la desigualdad, que es un poco también el corolario de todo eso, ¿no? Bueno, vos lo decías que hubo una mejora en la economía, pero los salarios cayeron. ¿Cómo se explica esto? Bueno, en realidad entre 2020 y 2022 tuvimos la situación obviamente muy relevante desde el punto de vista económico y de sus impactos, la pandemia, pero bueno, hubo una disparidad en la evolución que tuvo la economía y los salarios en ese contexto. En la pandemia hubo una caída muy fuerte en el 2020 de la actividad económica por la paralización de la actividad en un montón de sectores afectados por la movilidad, la disminución del consumo, una serie de cosas. Y rápidamente en el 2021 se dio un efecto rebote. Podríamos decir, la evolución de la economía fue como una V corta, ¿no? Una caída bastante aguda y una recuperación bastante inmediata. En 2021 hubo una recuperación que prácticamente llevó a la economía al nivel que tenía antes de la pandemia. Con el salario pasó algo distinto, que fue que la caída llevó 3 años, no 1, ¿no? O sea, el salario siguió cayendo, incluso 2022, que la economía ya estaba claramente en un nivel superior al de antes de la pandemia. El salario ahí llegó a su nivel más bajo del quinquenio en el año 2022, ¿no? Entonces, hubo una disparidad ahí en la evolución
Y eso tiene que ver con que, bueno, no hubo, digamos, la política salarial llevó a eso, ¿no? Hubo una orientación desde el Poder Ejecutivo que planteaba, bueno, hubo una caída de la economía, el salario tiene que caer acorde a eso. Después en 2022 se dijo, bueno, la economía se está recuperando, el salario se tiene que empezar a recuperar, pero en el 2022 fue el tema de la guerra en el este de Europa, subió la inflación y esa recuperación de los salarios que en teoría estaba pensada para iniciar en 2022, en realidad se terminó postergando bastante más. Recién en 2023 el salario se empezó a recuperar, entonces, para decirlo siguiendo con las letras, el salario tuvo como una U, ¿no? En lugar de una B corta, fue una caída más que demoró más en recuperarse, y bueno, esa diferencia obviamente los asalariados lo sintieron, y sobre todo los asalariados de los sectores de ingresos más bajos, ¿no? Porque los sectores de ingresos medios, de asalariados o medio altos, que además muchas veces son sectores que tienen alta sindicalización, pudieron generar una recuperación más rápida del salario post pandemia. En cambio, los sectores que tienen salarios más bajos, que a su vez muchos son sectores donde es más difícil la organización sindical, la gente está más dispersa, ¿no? Pensemos todo lo que es restaurantes y hoteles, el comercio, el servicio doméstico, las actividades agropecuarias, son los sectores donde predominan los salarios sumergidos y donde más demoró en recuperarse el salario post pandemia. Entonces, eso hizo que tengamos una economía hoy más desigual, tanto a la interna de lo que es la clase asalariada, digamos, como también en general, ¿no? Una recuperación más rápida del gran capital y una recuperación mucho más rezagada de los salarios, ¿no? Bueno, hablábamos de estos contextos, ¿no? Bueno, hablamos de la pandemia, después de la guerra en Europa del Este, o sea, pero también el año pasado tuvimos una gran sequía, y vos mencionabas ahora que uno de los sectores con salarios más sumergidos es el sector agrícola, si no me equivoco, con un 50%. Bueno, entonces, o sea, ¿qué análisis se puede hacer sobre ese sector del empleo en cuanto a esto y también relacionándolo con la sequía que hubo el año pasado? Bueno, es un sector muy importante en cuanto a la cantidad de trabajadores vinculados a la actividad agropecuaria. Una parte importante, más de la mitad, son asalariados, que a veces están un poco invisibilizados, ¿no? En la discusión a veces dice, bueno, el sector agropecuario, y se piensa bueno, en los que invierten capital, en la producción agropecuaria, en los pequeños productores, que son un sector importantísimo. También están los asalariados en el sector agrario. Y bueno, el sector agropecuario tuvo una caída que nosotros consideramos que fue muy injusta en el salario, porque en realidad en 2021 y 2022 fue un sector que tuvo un buen contexto económico. Hubo un clima favorable en el país y había precios de las materias primas que Uruguay vende y produce muy favorables. O sea, 2022 fue el año récord en la historia de exportaciones agropecuarias, y sin embargo fue un año donde hubo caída del salario de los trabajadores del agro, que ya parten de salarios bajos. Es cierto que en 2023 eso se amortiguó porque el sector tuvo problemas con el tema de la sequía, pero aún así el salario, recién con el ajuste que va a haber ahora en el 1 de julio, van a recuperar el salario que tenían en julio de 2020. O sea, estuvieron 4 años perdiendo salario real y recién ahora van a estar empatando con el salario que tenían hace 4 años, ¿no? En el medio es todo pérdida, obviamente. Sí, que no es la misma situación económica también del país, ¿no? Por un tema de inflación, de precios, ¿no? Exacto. Hay los salarios se ajustan por el índice medio de precios, y después tenés algunos productos que crecen más, otros que crecen menos. Los alimentos crecieron por encima de la inflación general en estos 4 años, sobre todo en 2022. Y bueno, es una situación compleja la que tienen los trabajadores, obviamente, del sector agropecuario, no solamente de los últimos años, es algo que viene desde el fondo de la historia. Pensemos que recién hace unos pocos años, en términos históricos, se pudo aprobar la ley de 8 horas para el trabajo rural. O sea, es algo que es bien reciente, determinadas conquistas que se consideran básicas para el conjunto de los trabajadores. Y bueno, nosotros hicimos esa apreciación en los consejos de salario, que es que era muy injusto que en el marco de un sector que había tenido una recuperación muy fuerte post pandemia en materia de producción, de ventas, de rentabilidad, el salario continuara rezagado más tiempo. Y bueno, es cierto que en el 2023 esa diferencia se amortiguó porque el sector tuvo el tema de la sequía,
Pero bueno, igual consideramos que el salario fue injustamente recortado en los años de bonanza que tuvieron en 2021 y 2022, ¿no? Dentro de las cosas que menciona el informe, hay una parte en la que afirman en que las mujeres son dentro de los sectores son los que están en proporción con sus salarios más sumergidos, digamos, ¿no? Este dato es sorprendente, ¿por qué se produce? ¿Tiene que ver con la división sexual del trabajo? ¿Cómo lo relacionan? Sí, en general las variables del mercado de trabajo siempre dan resultados más desfavorables para las mujeres. Es así con la tasa de desempleo, que es más alta estructuralmente en las mujeres. Estamos hablando de que si la tasa de desempleo promedio es más o menos del 8%, la de las mujeres está más cerca del 10% y la de los varones está más cerca del 6%. Hay una situación estructural también de brecha salarial, que es esta situación de que para un mismo sector de actividad, incluso para una misma categoría de trabajo, el sueldo de las mujeres suele ser más bajo que el de los varones. Hay una desproporción muy fuerte en cuanto al trabajo no remunerado, ¿no? Esto que se dice, bueno, las mujeres en promedio trabajan menos horas que los hombres en sectores, en el trabajo remunerado, pero si uno suma el trabajo remunerado y el no remunerado, las mujeres trabajan más horas. Entonces, se da esa situación de que una mujer en promedio trabaja entre lo que trabaja en su hogar y lo que trabaja en el mercado más horas que los hombres, y sin embargo le ingresa menos dinero porque solo cobra por el trabajo remunerado. Y bueno, eso también se reproduce en este informe de salario sumergido, donde es más la proporción de mujeres con salario sumergido que la de hombres, ¿no? 35% contra 31%. Claro. Hay una cuestión que es que hay algunos sectores donde predominan los salarios sumergidos que son feminizados, como el trabajo doméstico, y hay otros que son masculinizados, como el caso del sector agropecuario que hablábamos recién. Eso hace que se amortigüe un poco esta brecha, pero igualmente es una problemática que está más presente en las mujeres que en los hombres. 35% de las mujeres ganan menos de 25.000 pesos. Y si hablamos de franja etaria, pasa algo similar, ¿no? Porque también en el informe presentan que los jóvenes menores a 25 años reciben menos ingresos. Es así. Hay una correlación negativa entre la edad y el ingreso. Por un lado, uno podría decir, dándole un poco de contexto al dato, que eso es esperable en el marco de que, bueno, en general los jóvenes tienen menos experiencia laboral que los adultos más grandes, entonces eso les genera un ingreso menor mientras sigue siendo joven, también por un tema de formación, ¿no? Naturalmente un joven de 20 años que sale al mercado de trabajo no tiene la universidad terminada, porque es imposible que una persona tenga estudios terciarios completos a los 20 años, pero aún así, aún teniendo en cuenta eso, el dato de que más de la mitad de los jóvenes de menos de 25 años tienen ingresos de menos de 25.000 pesos es fuerte. O sea, la mitad de los jóvenes que salen al mercado de trabajo, ya sea que además lo complementan estudiando o no, tienen salarios que son muy bajos, ¿no? En general terminan siendo personas que no pueden, digamos, independizarse ganando esos ingresos. Seguramente tengan un ingreso que les permite complementar sus gastos, pero tienen que seguir viviendo en el hogar familiar, ¿no? Sí, teniendo en cuenta también esto que lo vemos todos, creo, ya es algo cotidiano, el precio de los alquileres, que en realidad van por ahí, van 20.000, entre 20.000 y 25.000 pesos. Sí, un alquiler en Montevideo, en promedio, porque depende también del barrio, pero está en el entorno de los 25.000 pesos. O sea, un joven que necesita alquilar de forma autónoma se gastaría un salario entero de estos salarios bajos que predominan en ese sector solamente en el alquiler, o sea que es imposible, ¿no? Ahora, los jóvenes menores de 25 años, en esto de los salarios, que son también uno de los más sumergidos, ¿están más afectados después de la pandemia o es algo que ya se venía viendo desde antes? No, esto es estructural también. Sí es cierto que en el marco de la pandemia, los sectores más afectados y que a su vez más afectados por la pandemia en términos de actividad y que además tuvieron una rebaja de salarios mayor, algunos de ellos son sectores donde pesa más el trabajo de los jóvenes. Por ejemplo, todo lo que es restaurantes y hoteles, clubes deportivos. Hay algunos sectores que tuvieron mayor rebaja salarial en este periodo, porque el gobierno entendió que como eran muy afectados por la pandemia y ciertamente cerraron empresas, se les aplicó una rebaja salarial más fuerte. Y bueno, algunos de esos sectores además son altamente empleadores de jóvenes, ¿no? Entonces hay una problemática que ya venía anteriormente a la pandemia y que ahora se profundizó, podríamos decir.
Ahora también, otra cosa que ustedes indican en el informe, pero algo que me interesa preguntarte, es que bueno, hay una diferencia entre el salario que reciben las personas que trabajan en las localidades del interior y en Montevideo, ¿no? Que en el interior por lo general hay más salarios sumergidos. Pero hay una diferencia también entre los jóvenes del interior, bueno, que se vienen a estudiar a Montevideo y esto que hablábamos, tienen que pagar un alquiler porque tienen que independizarse, y los jóvenes de Montevideo. ¿Hay una diferencia allí? Sí, en realidad eso el informe no lo puede captar porque como se basa en el lugar de residencia en el momento, bueno, un joven que nació en el interior pero ya está Claro. Viviendo, digamos, de forma más o menos permanente en Montevideo, digamos, los datos que va a brindar a la medición son los de Montevideo. Lo que sí es claro es que en el interior predomina más el fenómeno de los salarios sumergidos que en Montevideo, más allá de que el interior es muy heterogéneo, pero bueno, si uno lo filtra por departamento, que nosotros en el informe no lo hacemos con tanto detalle, pero bueno, hay departamentos, sobre todo en la frontera seca, con Brasil, donde predomina la informalidad y los salarios más bajos. También es cierto que en el interior el costo de vida es más bajo que en Montevideo, también con cierta variación, porque obviamente no es lo mismo Maldonado, que Sí, que es Soriano, igual por ejemplo, o más capaz. caro que Montevideo, que Soriano, Sí. o que Rivera, o los lugares vinculados con, por ejemplo, cercanos a la frontera. En general suelen ser más baratos porque ahí entran productos de Brasil o de Argentina. Pero bueno, es una problemática que afecta al interior del país. Algo que también diría que es hasta llamativo, porque estamos en un gobierno que se autodefine como muy representativo de los intereses del interior y del campo, y en realidad si uno mira, por lo menos en términos gruesos, Montevideo interior, en estos 4 años le fue bastante peor al interior que a Montevideo. O sea, si uno compara punta a punta 2023 con 2019, los ingresos de los hogares del interior están más abajo, o sea que estuvieron perdiendo durante los 4 años y en 2023 siguen perdiendo, que en Montevideo, que ya en 2023 están por encima en promedio de los ingresos de 2019, ¿no? A mí me llamó la atención y es algo para comentar, porque bueno, si bien el interior es heterogéneo, si uno lo toma como una cosa globalmente, digamos, los ingresos están más abajo que en 2019. También hay un crecimiento en el desempleo en algunos departamentos del interior que hay que remarcarlo, ¿no? Si uno mira, en 2019 había solo 3 departamentos que tenían tasa de desempleo de más del 10%, y en 2023 fueron 7 departamentos. O sea, más que se duplicó la cantidad de departamentos que tienen un problema severo de desempleo. Toda la problemática que hubo en el litoral, que fue muy fuerte, sobre todo hasta el año pasado. Sí, por lo del cambio con Argentina. El tipo de cambio con Argentina. Pero bueno, Tacuarembó, 33, Durazno. Hay varios departamentos de la zona más del centro del país que tienen un desempleo mayor al que tenían en 2019 y mayor al 10%, que también vale la pena señalarlo, ¿no? Así como hablamos de desempleo, también el informe indica que el empleo creció considerablemente el año pasado. ¿Qué sectores son los que se vieron más beneficiados en este aspecto y a qué creen que responde eso? Es interesante el tema de la evolución del empleo, porque si uno mira hasta 2022, el aumento del empleo estuvo focalizado en algunos sectores, tema construcción, porque estaba UPM en el momento de mayor desarrollo, el tema de los jornales solidarios, 2 o 3 sectores que de alguna forma explicaban una variación positiva del empleo en el 2022. En 2023 en realidad fue más generalizado, hubo una recuperación del consumo interno, eso generó empleo en el comercio, en algunos sectores nuevos vinculados con nuevos servicios que capaz que tienen un potencial de creación de empleo interesante. Bueno, hay cierto despliegue también de lo que es el teletrabajo. Está como más repartida la generación de empleo. Nosotros eso obviamente lo celebramos que haya 70.000 personas más ocupadas que las que había en 2019. Era uno de los desafíos que estaban planteados en 2019, la problemática del empleo. Sí alertamos en el tema de la calidad del empleo. O sea, en 2023 repuntó la informalidad, que antes había bajado, y sobre todo esta cuestión de los ingresos bajos, ¿no? Y tenemos, podríamos decirlo de forma muy sintética, más gente trabajando, pero con peores salarios, ¿no? Porque tenemos 100.000 personas más con ingresos sumergidos. Ese sería como el resumen muy, muy sintético, ¿no? O sea, más gente trabajando, pero a costa de que en realidad sea por salarios peores que los que teníamos hace 4 o 5 años, ¿no? Claro, es esto en realidad no tanto la cantidad, sino la calidad de esto. Claro, la cantidad importa, es cierto. Para el que no tiene trabajo,
tener trabajo, aunque sea con bajos ingresos, es mejor, indudablemente. Pero con esa salvedad que hay que hacer, ¿no? No se puede simplemente celebrar que hay más gente trabajando. A veces también se malutiliza el tema del término récord, ¿no? Se dice, bueno, récord de empleo. Ahora, la población también crece, ¿no? Claro. Es obvio que cuando uno hace comparaciones en el tiempo, y sí, es más probable que haya más gente ocupada hoy que hace 10 años, porque creció la población también, por más que en Uruguay crece poco. Ahora, si uno mira la tasa de empleo, que es la proporción entre los ocupados y la población en edad de trabajar, no hay tal récord, ¿no? Estamos mejor que en 2019 en cuanto a la tasa de empleo, eso dicen los datos oficiales, pero en realidad no es al récord histórico, porque en 2013, 2014 la tasa de empleo estaba más alta. Entonces, a veces esos términos que se usan comparando niveles absolutos de personas no tienen mucho sentido y bueno, está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora lo último, Bruno, que algo que me parece muy interesante resaltar, porque en esto de que en realidad el sector con más salarios sumergidos, en un 50% es ganadería, agricultura y pesca, hace una semana en realidad estuvimos hablando con los trabajadores de la pesca, que se movilizaron hace 2 semanas, y bueno, decían que la reunión de consejo de salarios que tenían en realidad no era tal porque no hubo negociación. O sea, en todo este periodo, o sea, ¿cuál está haciendo como ese papel de las empresas, de los que dan el empleo y son las encargadas obviamente de pagar los salarios en tiempo y forma? Porque ellos decían, bueno, que se les debía dinero, ¿no? O sea, ¿cuál está haciendo ese rol? O sea, ¿cómo entran las empresas acá? Sí, ahí creo que depende mucho del sector. Hay sectores donde los empresarios son más bravos, digamos, desde el punto de vista del el respeto y el cumplimiento de los derechos laborales. No sería justo decir que en todos los sectores son así. Creo que en general, si uno tuviera que generalizarlo mucho, bueno, sí, la clase empleadora o la clase capitalista en Uruguay no es demasiado proclive a negociar salarios de forma permanente como está establecido en lo que es el esquema de consejo de salario. Quizá ellos son más partidarios, como había en la década del 90, que era la negociación voluntaria, ¿no? La negociación bipartita, la negociación por empresa, y bueno, en realidad ellos siempre han resistido esto de que bueno, haya consejo de salario, que cada 2 años se tengan que sentar a negociar con el arbitraje del gobierno, en una mesa que es sectorial, ¿no? Y no por empresa. Entonces ellos tienen que enfrentar una negociación que es el sindicato de rama de actividad con la cámara empresarial, lo cual favorece a los trabajadores, esa negociación un poco más centralizada que cuando es por empresa. La realidad es que estos años funcionaron los consejos de salario, porque el gobierno no los suspendió ni nada por el estilo. Sí es cierto que el gobierno tuvo pautas en el consejo de salarios bastante conservadoras desde nuestro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, en el periodo anterior, en los quinquenios de gobierno del Frente Amplio, el gobierno planteaba aumentos diferenciales de salarios para los salarios más bajos. Digamos, asumiendo esta problemática de los salarios sumergidos. Decía, bueno, la pauta general de ajuste de salarios es tanto %, pero los que son salarios de menos de tanta plata van a tener un 2%, un 3% adicional, como forma de ir achicando lo que se llama la pirámide salarial, ¿no? Favoreciendo más a los que están más sumergidos y de alguna forma obligando a las empresas a dar esos aumentos cuando no había un acuerdo entre las 3 partes. Y eso no ocurrió en este periodo. El gobierno estuvo como más en una posición un poco más distante. Y bueno, esto por ejemplo generó que en el sector rural, que se negoció en el 2021 un consejo de salario, el gobierno dijera, bueno, la pauta para ustedes es la misma que tiene todo el mundo. Era un sector que le estaba yendo muy bien en ese momento, pero los trabajadores, como el gobierno de alguna forma no empujó para ese lado, lo único que pudieron negociar fue recuperación al 2024. O sea, se generó esto de que estuvieron 4 años perdiendo salario, a pesar de que era un sector que capaz que no lo ameritaba, ¿no? Nosotros un poco la crítica que le hicimos al Poder Ejecutivo fue eso, que no apretó un poco más en algunos sectores en que la clase empresarial podía dar mayores aumentos, mayores beneficios a hacerlo, y la clase empresarial naturalmente seguía por el lucro. O sea, nunca va por un tema de beneficencia a dar mayores aumentos de los que el gobierno le exige o de los que los sindicatos pueden negociar. En los sectores donde los sindicatos son fuertes, se negoció en algunos casos que no hubiera pérdida en la pandemia de salario si no lo ameritaba, como el caso de la construcción, es el ejemplo más claro. No hubo pérdida de salario porque un sector que no paró,
el sindicato reivindicó que si el sector no estaba parado, no tenía que haber caída de salario. Es lógico, ¿no? Y así ocurrió. Y en otros se logró una recuperación rápida, como el caso de AEBU, por ejemplo. Tuvieron un año de pérdida y un año de recuperación inmediata. Pero bueno, aquellos sectores que más vulnerables quedaron más atrás y bueno, ese fue un poco el panorama, ¿no? Bruno Giometti, economista, integrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Muchas gracias por estar en Comunidad Modelar. Gracias, un gusto, la verdad. Ya volvemos con Comunidad Udelar.